RTP. Muy bien, 8 horas con 45 minutos. Lucía Pozo Moreta, asambleísta por Carchi del movimiento ADN, está con nosotros. Con ella hablaremos sobre la aprobación del proyecto económico urgente que reforma el COTAT, que cambia la asignación de recursos a los GAT. Asambleísta, 77 votos a favor, justito la mayoría. Y en esa mayoría algunos independientes, un recientemente expulsado miembro del Partido Socialista, un señor Pablo Jurado que fue años alcalde de Ibarra y prefecto de Imbabura. Todos ellos dieron su voto. ¿Cómo convencieron, si es que hubo convencimiento en ADN, a estos independientes para votar con ustedes? Muy buenos días, estimado César, gracias a todos por el espacio, un saludo a la cordial audiencia que nos está mirando. Bueno, efectivamente, el fin de semana para el Pleno de la Asamblea Nacional fue un momento bastante álgido, de mucho debate, de transparentar el trabajo del Ejecutivo a través de las leyes en el Ecuador. Y efectivamente, pues dimos paso a la aprobación del proyecto de ley económico urgente reformatorio al COTAD. Como ustedes lo indican, pues fue una votación bastante apretada. Ese es la dinámica de la democracia, la dinámica del Parlamento, de recibir retroalimentaciones de todos los sectores. La Comisión de Desarrollo Económico liderada por Valentina Centeno fue muy abierta, muy democrática para que se presenten en ella argumentos, aportes, retroalimentación de todos los sectores, de la AME, de CONGOPE, de CONAGOPARE, de expertos de organizaciones de la sociedad civil, pero también hubo una campaña mediática bastante fuerte en contra del proyecto reformatorio al COTAD, activada y liderada principalmente por el correísmo y también por actores de Pachacutic en las diferentes localidades del país. Hubieron marchas, hubieron voceros, se activaron estrategias en redes sociales para descontextualizar y en lugar de debatir en la mesa legislativa, pues buscar la oposición al proyecto de ley. Sin embargo, a pesar de la campaña mediática en contra, se obtuvo los votos necesarios para su aprobación, porque es un proyecto no partidista, jamás se lo concibió con cálculo político. Este proyecto fue inspirado en buscar el bienestar de los ciudadanos en todas las localidades, principalmente en las ruralidades, donde por años nuestra ciudadanía ha sido abandonada, pensada en esos barrios que se han convertido en la incubadora del crimen organizado por falta de atención local, falta de servicios básicos, de alcantarillado, de agua potable, esas zonas, incluso urbanas que vemos grafiteadas, destruidas, cero atención local. En esas zonas fue inspirada esta reforma al COTAD, pero siempre va a existir la oposición y por eso se obtuvo votos de asambleístas independientes, de asambleístas de otras bancadas, y ahí está el resultado, la aprobación del proyecto de ley. Señora asambleísta Pozo, buenos días. Me parece curioso lo que usted menciona. Dos cosas curiosas de lo que usted menciona. La primera es que usted dice que obtuvieron, digamos, retroalimentación de diversos grupos. Hace una hora atrás tuvimos al presidente de CONAGOPARE justamente conversando con nosotros y él nos dijo que el asambleísta Centeno, aunque en principio les había consultado, luego les negó la participación en las siguientes mesas de diálogos que estaban dentro de la ley porque ellos tenían muchas más cosas que necesitaban recomendar y tratar de mejorar la ley. Incluso recuerdo la prefecta Aguiñaga también pidiendo comparecer dentro de la sesión legislativa, buscando también retroalimentar, sobre todo intentando ver cómo se puede mejorar a esta ley. Y también me parece curioso como segundo punto que usted menciona que esto trata de alguna forma ayudar a las parroquias rurales, cuando nuevamente, justamente tuvimos al director ejecutivo de CONAGOPARE, el señor David Mateo López, que para dar un poquito más de contexto, se trata de la organización que agrupa justamente a las parroquias rurales. Y él decía que si bien es cierto, esta ley les da al menos la sensación y la esperanza de que pueda existir mayor alcantarillado, mayor agua en diversas parroquias rurales, él mencionaba algo que le preocupaba muchísimo y es el tema de los presupuestos colaborativos, que actualmente esto se elimina completamente y ellos están tratando ahora de buscar la forma de cómo poder, a qué artículo agarrarse para poder justamente seguir construyendo obras y obras públicas como tal dentro de sus parroquias rurales en este mecanismo de presupuesto colaborativo que es, por ejemplo, poner 70% en la prefectura del Guayas, la prefectura de la Azuay y el otro 30% lo que queda dentro de la parroquia rural. Entonces me parece un poco curioso cuando existen y usted habla también de campañas de información de por medio, pero realmente esa retroalimentación
hay que ver hasta qué punto con quiénes hizo esa retroalimentación pertinente y a quiénes también se excluyó luego posteriormente de esas conversaciones. Y segundo, hablando en parroquias rurales, ok, puede ser beneficioso si es que se llegase. Estamos hablando de posibilidades, a día de hoy no es una realidad. Lo que sí es una realidad para las parroquias rurales es que a día de hoy se elimina esos mecanismos presupuestos colaborativos que de alguna u otra forma sí ayudaban a estas parroquias. A ver, bueno, es importante aclarar a la ciudadanía que cuando se realizan comparecencias en las que están vinculados consorcios, grupos, cuerpos colegiados como es la AME, CONGOPE, CONAGOPARE, quienes asisten son sus representantes a la socialización y me sorprende que CONAGOPARE indique que ellos no fueron escuchados. Fueron las primeras mesas de diálogo con el presidente de CONAGOPARE, con los delegados de las más de 800 juntas parroquiales que tiene el Ecuador, tanto en la Mesa Legislativa de Desarrollo Económico como con la ministra de Gobierno. Ellos mantuvieron mesas de diálogo y se acogieron sus observaciones y por eso dentro del cumplimiento de la regla fiscal están exentas las juntas parroquiales porque obviamente ellos reciben un menor porcentaje de las transferencias de equidad territorial. Ellos reciben apenas el 6% del 100% que el gobierno central transfiere entre prefecturas, alcaldías, se transfiere el 94% y a las juntas parroquiales el 6%, ellos quedaron exentos. ¿Y por qué se fortalece la inversión en las ruralidades? Precisamente porque ahora las prefecturas tienen la obligatoriedad de cumplir el 70% en obras de mantenimiento vial rural. Todas las prefecturas tienen que enfocar dentro de sus competencias el 70% de su inversión a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, principalmente en las ruralidades donde es su competencia, en los sistemas de riego, en los, obviamente alcantarillado tiene la competencia la alcaldía, pero lo que es netamente ese presupuesto participativo hoy se va a ver reflejado en mejores vías rurales. Tenemos provincias que tienen apenas el 80% de sus vías, el 8% de sus vías rurales asfaltadas o lastradas. Yo vengo de una provincia pequeña, la provincia del Carchi, apenas el 18% de sus vías tienen una capa asfáltica que nos permita mejorar la movilidad rural. Entonces, eso se va a traducir en un incremento de obras en las ruralidades más allá del presupuesto participativo que obviamente las juntas parroquiales van a mantener un acompañamiento a través de las diferentes carteras de Estado. Primero, su presupuesto autónomo no se toca, ellos van a poder priorizar su inversión en territorio como lo han venido haciendo, pero van a tener mayor acompañamiento por parte de las prefecturas. Pero asambleísta, ahí me quedo con su presupuesto autónomo no se toca, pero si usted está imponiendo una regla de 70-30 sobre el presupuesto en su totalidad, usted está también decidiendo sobre los fondos que recaudan los propios municipios. El artículo 198 del COTAT originalmente hablaba de controlar el 70% y 30%, de dividir de esa manera, de las transferencias, de las asignaciones. Pero ahora cuando se aprueba un proyecto de ley que habla de todo el presupuesto, pues incluye lo que recaudan los municipios, por ejemplo, con los prediales o las prefecturas con distintas tasas que pueden llegar a cobrar. Tiene que funcionar la regla fiscal de esa manera, porque si es que no se establece un mecanismo de control y cumplimiento de una regla que garantice la calidad del gasto en las localidades, nunca nosotros como ecuatorianos vamos a evidenciar desarrollo en nuestras localidades. ¿Por qué? Porque el tema de la autonomía no quiere decir que ellos pueden despilfarrar, los recursos son públicos. Tanto lo que recaudan como tasas, lo que recaudan como predios, todos los impuestos, las propias recaudaciones y la transferencia del modelo de equidad territorial que realiza el gobierno central pasa a una sola arca de administración local que no está exenta del control y la regulación. Recordemos que el objetivo de la existencia de los gobiernos locales es mejorar la calidad de la provisión de los servicios públicos en territorio, en las localidades, pero tiene que realizarse un control por parte del ente rector de las finanzas públicas, que es quien regula la ejecución. Pero ahí permítame, asambleísta, las fiscales. Yo voy a sacar aquí la albiceleste de 3 estrellas, ¿ya? Voy a ser autonomista guayaco del estilo de la vieja guardia, ¿ya? ¿Cómo así una entidad local recauda la plata? Se va al gobierno central
y el gobierno central empieza a tomar decisiones sobre ese dinero antes de que el dinero, digamos, a ver, perdón, a mí me cuesta. ¿Cómo vamos a respetar la autonomía y la descentralización de los municipios y prefecturas del país si estamos tomando decisiones sobre la plata que ellos mismos recogen por decisión propia, bajo sus ordenanzas, con sus funcionarios? ¿No le parece que es restringir un poco la autonomía que está consagrada en la Constitución? Y que ha sido una lucha de la gente que es usted de provincia como yo, no somos del centro. ¿No cree que estamos perdiendo algo de lo que se ha luchado por tanto tiempo? A ver, es importante aclarar cómo funciona la aplicación de esta regla fiscal. En lo absoluto, los recursos que recaudan prefecturas, que recaudan municipalidades, va a pasar al arca del Estado. Sí, Eso no claro, pero usted por un momento dijo, y yo sé que no está en el proyecto de ley, pero en un momento dijo, esto va a un arca de todo el Estado. No, al arca central del Ejecutivo del Gobierno Autónomo descentralizado. Pasa a su arca descentralizada lo que recaudan y lo que le transfiere el gobierno. Ellos tienen un 100% de presupuesto que se suma entre la transferencia de equidad territorial y entre lo que ellos recaudan. De ese 100%, ellos tienen que demostrar calidad de gasto del 70-30. Anteriormente, obviamente, el COTAD determinaba que deben cumplir la regla fiscal del 70-30 únicamente de lo que les transfiere el gobierno central. Ahora se debe cumplir el 70-30 de todo su presupuesto, de todo lo que va a su arca descentralizada, que es lo que recaudan y lo que le transfiere el gobierno. Porque es importante generar esta trazabilidad del gasto, conocer dónde inicia la necesidad del gasto y con qué termina el gasto. Termina con la contratación de un funcionario, termina con una obra, con un bien, con un servicio, y deben demostrar para qué sirve esta trazabilidad del gasto, porque la Constitución obviamente determina la obligatoriedad del Estado central de transferir el 15% de ingresos no permanentes y al menos el 15% de ingresos permanentes y al menos el 5% de ingresos no permanentes. El COTAD determina que se debe transferir el 21% de ingresos permanentes y el 10% de ingresos no permanentes. Esto me genera un margen de 11 puntos entre lo permanente y lo no permanente, para que puedan acceder a la totalidad de la transferencia entre lo que determina la Constitución y lo que determina el COTAD. Deben demostrar su calidad de gasto, el 70-30, 70 en inversión y 30% en gasto corriente. Pero la autonomía no se toca, porque el prefecto y el alcalde es quien decide en qué invierte ese 70%, si invierte en el tema de viabilidad rural en caso de prefecturas, si invierte en sistema de riego, si invierte en producción. Pero ya no pueden invertir en becas educativas, ya no pueden invertir en gasto de personal de inversión. O sea, ya hay una limitación porque les ponen una lista de partidas que cuentan como inversión, que básicamente son obra gris. Y también me preocupa el hecho de pensar un poco de cómo a través de ese ahorro, que yo creo que es necesario, tener un ahorro de responsabilidad fiscal. En ese punto estoy muy de acuerdo con usted, creo que es necesario, pero me preocupa creer que eso se soluciona a través de un plumazo. Y luego también me preocupa considerar que es el gobierno central quien va a ser juez y parte de determinar cómo se van a hacer los recursos. No es juez y parte. A ver, hay que entender que esto tiene un proceso de transición. Inicia el cumplimiento de la regla fiscal en junio del 2026 con una trazabilidad hasta diciembre del 2026, donde deberán cumplir el 65% de su presupuesto para inversión. 2028 deben alcanzar el 68%, 2029 el 70%. Esto es paulatino. 2027, 2028 hasta el 2029 ellos tienen que demostrar calidad de gasto. Esto es una transición. Y bueno, ustedes que son de la provincia del Guayas, en su momento el gobierno autónomo descentralizado, antes era municipio de León Febres Cordero, luego heredado a Nebot, ellos lograron cumplir un 70-30. No es imposible, y fue cuando se logró en Guayaquil el despunte de su progreso, de su seguridad, de su desarrollo. No es una regla fiscal incumplible. De hecho, desde el 2011 el COTAD determina que los GATS deben cumplir el 70-30, pero como no lo vienen haciendo, ¿por qué se complementan con el gobierno central? No es que el gobierno central va a ser juez y parte. El gobierno central transfiere recursos, pero aparte
en el principio de subsidiariedad, entrega recursos a través de las carteras de Estado. Ministerio de Infraestructura y Transporte transfiere adicional al modelo de equidad territorial recursos para que prefectos generen sus propios proyectos de mantenimiento de red vial rural. También el Ministerio de Agricultura apoya para el tema de sistemas de riego. Son recursos que no están contabilizados dentro del modelo de equidad territorial, pero el gobierno entrega porque muchas autoridades no lograron cumplir sus metas. Pero asambleísta, a ver, esta ciudad llegó al 85-15 entre gasto corriente e inversión, pero también, como en todos los casos que vemos en este país, porque pasa del gobierno central hasta los gastos parroquiales, siempre hay una que otra maniobra contable para contar la historia. Ahora, yo me preocupo de nuevo, porque una cosa es que autónomamente la sociedad local y el gobierno local digan vamos a cumplir con un mejor gasto, y otra cosa es que desde el centro del país el Ministerio de Finanzas, que podría terminar sobrecargado, vaya analizando, y un ente político, el ministro responde al presidente de la República, que tiene sus amigos y enemigos entre los alcaldes y prefectos, decía quién está cumpliendo con la regla. Yo no estoy, y yo creo que mi colega Jorge tampoco, totalmente en contra de poner algo de disciplina, pero ya había una regla de 70-30 sobre lo que el Estado central asigna. Ahora esta regla aplica sobre todo el presupuesto. ¿Por qué simplemente no nos quedábamos con la regla vieja y la hacíamos cumplir? ¿Dónde, por ejemplo, también está el trabajo de la Contraloría, que debería ser la que cuida la calidad del gasto? Son controles distintos. La Contraloría realiza un control posterior a la gestión de la autoridad. Es un control posterior para evidenciar el cumplimiento de las normas de control interno, de la Constitución, de todas las normativas y todos los procedimientos que regulan a los gobiernos autónomos descentralizados o instituciones públicas, con el fin de prevenir a futuro, a través de las recomendaciones emitidas en los exámenes especiales, incumplimientos por parte de autoridades, y también determina multas, sanciones que son vinculantes a la gestión de la autoridad. Sin embargo, lo que busca esta trazabilidad, regla fiscal y control del Ministerio de Economía y Finanzas es corregir durante la ejecución del gasto. Es un seguimiento cuatrimestral durante el ejercicio fiscal que ellos hayan reportado su planificación anclada al Plan Nacional de Desarrollo. La autonomía no quiere decir desconectarse de la realidad que viven todos los ecuatorianos, pero sobre todo sus localidades. Las realidades son inseguridad, falta de servicios básicos, falta de atención en el tema productivo, en el tema agrícola, en el tema ganadero, que las autoridades tienen sus competencias desconcentradas, y esas competencias se derivan de un plan nacional de desarrollo. No pueden desconectarse las realidades de sus localidades. Si queremos seguridad, obviamente se exige al gobierno central bloque de seguridad, se exige activación, más efectivos policiales, dotaciones de equipamiento, estrategia militar en las líneas de frontera. Muy complicada la situación en seguridad, pero si los gobiernos autónomos descentralizados no asumen su corresponsabilidad en seguridad en los mercados, por ejemplo, es competencia del alcalde fortalecer la seguridad en los mercados donde se realizan actividades de extorsión. Sin duda, asambleísta, pero a ver, aquí Guayaquil, a través de varias administraciones, ha dado vehículos con conductores y ha dado combustible para los propios vehículos policiales. De repente se pelea este alcalde con este presidente y ahora hay intervención central sobre la empresa de seguridad pública local de Guayaquil. O sea, a veces los municipios ponen de su parte, igual quedan supeditados a la voluntad del gobierno central. Yo no estoy defendiendo a ningún alcalde en particular, ni estoy diciendo que no derrochan como sinvergüenzas algunos alcaldes y prefectos de fiestas y todo tipo de barbaridades en este país, pero me preocupa que aquí van a pagar justos por pecadores y que estamos retrocediendo en el proceso de descentralizar al país y darle su autonomía y madurez a la política local. Lamentablemente, la autonomía y la madurez en las administraciones locales tiene que ser controlada, tiene que ser regulada, porque en función de la autonomía muchos alcaldes convirtieron a las agencias municipales de tránsito en el bastión del lavado del dinero del narcotráfico, sin control, sin regulación, en función de su autonomía. Y luego, ¿quién es el culpable de la inseguridad? El gobierno central. Autoridades que han sido vinculadas a estructuras de crimen organizado, y el culpable, el Estado central, porque no cuida
cuida a los alcaldes. Entonces hay que tener coherencia cuando hablamos de autonomía y de garantizar la seguridad y desarrollo de todas las localidades del Ecuador. Lamentablemente no es una pelea personal, como ustedes lo indican, entre el alcalde de Guayaquil y el presidente de la República. El alcalde está siendo investigado por varios delitos que se le imputan a su cargo y todo es presunción hasta que las investigaciones demuestren su vinculación o no. Es un proceso de investigación y no es el alcalde de Guayaquil. Se trata de desmontar estructuras de corrupción, de crimen organizado a todo nivel de gobierno. La principal autoridad de la Agencia Nacional de Tránsito, con una jerarquía de ministro, está detenido, también siendo sujeto de investigaciones por delincuencia organizada dentro de la Agencia Nacional de Tránsito a nivel nacional. Todos los niveles de gobierno tienen lamentablemente enquistado células de corrupción y en algunos casos crimen organizado. Entonces, si se quiere luchar por la autonomía, por la transparencia, por la madurez política, tampoco van a estar exentos de la justicia. ¿Sí? No quiere decir la autonomía, impunidad y derroche de recursos. Así que esta ley va a funcionar porque tienen que estar sujetos a un control, a una regulación estatal, porque son recursos públicos. La autonomía va en función de la priorización del gasto. Ellos deciden en qué gastar el 70% y a quién contratar con su 30%. Eso está en función de su planificación responsable con la realidad de sus localidades. 9:06, asambleísta. No vamos a poder estar de acuerdo realmente en la mayoría de los puntos, pero la audiencia ha escuchado los suyos y las de su servidor. Ellos al final como ciudadanía tienen que decidir y estamos en todo caso agradecidos por permitirnos haber tenido esta conversación para ellos. Un buen día para usted. Bueno, muchísimas gracias y siempre a las órdenes desde la Asamblea Nacional. Buen día. Gracias. RTP